Hermanos, yo creo que si hay algo que está claro a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento, es el hecho de que el Evangelio es el remedio que Dios ha provisto para salvar a pecadores. Repito, hermanos, el Evangelio es el remedio provisto por Dios para salvar a los pecadores. Eso está demasiado claro en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 1, versículo 14, se nos dice que al principio de su ministerio Jesús predicaba el Evangelio del reino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y podría yo citar varios pasajes que nos hablan de la importancia y el poder de este glorioso mensaje del Evangelio. Ahora bien, hermanos, amigos, ¿y qué es el Evangelio? Hemos dicho que el Evangelio es el remedio provisto por Dios para salvar a los pecadores, pero ¿qué es el Evangelio? Cuando hablamos de proclamar el Evangelio a los pecadores, pregunta: ¿de qué estamos hablando realmente? Esta es la pregunta con la que yo quisiera comenzar a tratar hoy y el domingo próximo, si así Dios lo permite. O sea que vamos a dedicar 2 domingos para hablar de este tema. Ahora, alguien podría estarse preguntando: ¿y es esto tan importante? ¿Vale la pena utilizar un servicio como este para hablar de este asunto? La respuesta es sin duda y sin vacilación: por supuesto que sí. Claro que sí. Ciertamente vale la pena. Y para demostrar mi aseveración, me estoy basando en las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 1, que vamos a leer ahora, Gálatas capítulo 1, los versículos 6 al 9. Noten lo que Pablo dice allí. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué significa esta palabra? Sea maldito de Dios. Sea maldito de Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito de Dios. Y todo esto, hermanos, nos dice que Pablo no tomaba este tema a la ligera. No. Hermanos y amigos, estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Contrario a lo que muchos piensan hoy día, sobre todo con el auge del movimiento ecuménico, no es la sinceridad de la creencia lo que va a determinar nuestro destino eterno. No. Es más bien el objeto de nuestra creencia. Creer en la verdad nos lleva a la salvación. Ahora, creer una mentira, aun sea con toda la sinceridad del mundo, eso nos llevará a la condenación eterna. Es un asunto de vida o muerte. El que se tome un vaso de negro eterno, creyendo sinceramente que es un vaso de Coca-Cola, morirá, como quiera va a morir. Porque la sinceridad de su equivocación no eliminará los efectos nocivos del veneno que está ingiriendo.
Usted puede creer de todo corazón que no es un veneno lo que usted está bebiendo, sino un vaso de Coca-Cola, y como quiera usted se va a envenenar, usted va a morir envenenado. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay salvación para nadie aparte del Evangelio. Por lo tanto, corromper el Evangelio es una falta gravísima, por cuanto el Evangelio es el remedio que Dios ha provisto para salvar al hombre pecador. Por ejemplo, hace algunos años atrás, en República Dominicana, a alguien con una mente maligna y perversa se le ocurrió adulterar o corromper algunas cápsulas de Tylenol con cianuro. Y algunas personas murieron a causa de esta acción homicida. O sea, un remedio había sido adulterado y convertido en un veneno mortal. Eso es lo que pasa con el Evangelio. Un remedio está siendo convertido en un veneno mortal. Y aquí no estamos hablando de una muerte física, lo cual es ya bastante malo, muy mala, pero estamos hablando del remedio que Dios ha provisto para salvar al hombre de la condenación eterna. No estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. De manera que esto no es un juego, repito. Algunas personas suelen decir, pero pastor, eso no es tan importante porque todos los caminos llegan a Roma. Amigo, eso no se aplica al tema que estamos tratando porque no todos los caminos llegan al cielo. No todos los caminos llevan al cielo. De ahí que Pablo sea tan drástico en su declaración. Pablo dice, en otras palabras, óyeme bien, si algún día entra por tu ventana un ángel aleteando, brillante, con una bata blanca, y te dice que la salvación es por obras, que la salvación es por pertenecer a esta o aquella religión, que la salvación no es por confiar únicamente en Jesucristo, Pablo dice que ese ángel sea maldito de Dios porque subió de las puertas mismas del infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo, por duro que se oiga o que suene. Hermanos y amigos, no estamos hablando de cualquier cosa, es un asunto de vida o muerte. O sea, la vida o la muerte eterna de los pecadores dependen de que no adulteremos ni falsifiquemos el mensaje del Evangelio. Esto es serio. Por eso es que es tan importante, muy importante, que no solamente un mensaje, sino todos los que sean necesarios sean empleados para aclarar esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ok, habiendo aclarado esto, vamos entonces a responder nuestra pregunta de hoy. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta a esta pregunta podemos resumirla en cuatro elementos. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca del arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca del arrepentimiento y la fe. Haciendo uso de este bosquejo, vamos a contestar nuestra pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ahora, hoy solamente veremos una de esas cosas o dos, probablemente. Hemos dicho en primer lugar que es un mensaje, o sea, el Evangelio es un mensaje, primero, acerca de Dios. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Hermanos, amigos, este es el punto de partida obligado para responder esta pregunta. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo que no tiene nada que ver con el pecado, de un Dios que ha sido ofendido en su santidad y en su justicia por el hombre que Él creó, de un Dios quien ha provisto el remedio para ese mal. Y si nosotros echamos a un lado ese punto de referencia,
yo creo que el evangelio ya no tendría sentido. Si no arrancamos de este punto de partida, llegaremos a un lugar equivocado. Porque el problema del hombre no es primariamente horizontal, es un problema vertical. El hombre tiene problemas con Dios por causa de su pecado. Así que tenemos que arrancar necesariamente desde ese punto. El evangelio es un mensaje acerca de Dios, de un Dios que el hombre ha ofendido, de un Dios ante el cual el hombre se ha rebelado. Hermanos, el mensaje de salvación que no enfrenta esta problemática desde ese punto de vista no es el mensaje genuino, porque el evangelio es un mensaje acerca de Dios. Todo lo demás es moralismo, humanismo o lo que usted quiera, pero no evangelio. No evangelio. Y digo esto porque hoy día se habla mucho de males sociales, los males sociales, de la corrupción administrativa, de los vicios, de la desintegración familiar. Pero no se dan cuenta que todas esas cosas son consecuencias de un problema más profundo. El hombre ha ofendido a Dios. Ese es el verdadero problema. Estamos delante de un Dios infinitamente santo y justo que ha sido ofendido. Y repito, hermanos y amigos, ese es el verdadero problema. El hombre está en deuda con ese Dios. En muchos de los discursos radiales, televisivos y las redes sociales, la manera en que se habla de los problemas que afectan a la sociedad suena muy humano, muy bonito, todo suena muy hermoso, pero no funciona. ¿Y saben por qué no funciona? Porque han partido de un punto equivocado. El problema es que están denunciando esos males en su relación con la sociedad humana primariamente. Y es cierto que esos males afectan la sociedad, sí, es cierto que afectan la relación humana, pero no primariamente. Y ahí es donde está el error. La naturaleza del problema es que los hombres han pecado contra Dios. Y la única solución posible es que los hombres se reconcilien con ese Dios contra el cual han pecado. De manera que la solución no está en formar grupos de terapia psicofamiliar o psicoemocional. Hermanos, amigos, esos remedios alivian el mal solo temporalmente, porque la fiebre no está en la sábana. El evangelio es un mensaje entonces acerca de Dios. Vean el ejemplo de Pablo en Atenas, predicándole a un grupo de hombres y mujeres paganos que no conocían al Dios verdadero, entregados por entero al paganismo, sumidos en una horrible inmoralidad. ¿Cuál fue el punto de partida de la predicación de Pablo? Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17, los versículos 22 al 31. Dice allí: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él, o sea, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Noten aquí, ¿cuál es la esencia del mensaje del apóstol Pablo? Él dice, hay un Dios en los cielos al cual vosotros no conocéis, y Él es precisamente el único Dios verdadero ante el cual algún día, escúchame bien, vosotros compareceréis en su presencia para dar cuenta por vuestros pecados. O sea, noten, hermanos, cuál era el punto de partida del mensaje de Pablo a estos paganos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Amigo, mi amigo que estás ahí, esto es el Evangelio. Es un mensaje acerca de Dios, y a menos que no tomes en serio a ese Dios contra el cual tú has pecado, no comprenderás el contenido del Evangelio. No vas a entender lo que los cristianos te predicamos. De manera que el Evangelio presenta la naturaleza de nuestro problema, es vertical, no horizontal, es con Dios el problema. Pero en segundo lugar, veamos que el Evangelio también nos presenta la raíz del problema. ¿Y cuál es el problema? El pecado. El pecado. Y en ese sentido podemos decir que el Evangelio es un mensaje acerca del pecado, que es lo segundo. Vamos a ver, hermanos y amigos, este segundo elemento contenido en el Evangelio. Hemos dicho que el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, primero. Y ahora veremos que el Evangelio es también un mensaje acerca del pecado. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo sabemos que el Evangelio es un mensaje acerca del pecado? Bueno, por la sencilla razón de que Cristo vino al mundo precisamente para tratar con esta problemática del hombre, con el pecado del hombre, de la raza humana. Vamos a Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, y lo verán ahí proyectado en pantalla. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, y pensando él en esto, es decir, José, cuando le dieron el anuncio, cuando el ángel le dijo que no tuviera temor de recibir a María, su mujer, porque lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo era, dice, y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y verso 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, amigos, este texto es central en el Evangelio. Es central. Este texto responde 3 preguntas cruciales acerca de Cristo y de su obra redentora. Primera pregunta, ¿quién es ese niño que nació en Belén? Bueno, el ángel responde, vean el texto, él es Jesús, nombre que significa Jehová salva. ¿Quién es este niño? La segunda persona de la Trinidad, quien voluntariamente decidió asumir una naturaleza humana, de manera que desde ahora y por toda la eternidad es Dios y hombre, perfectamente Dios, perfectamente hombre, con todos los atributos que hacen a Dios ser Dios, con todos los atributos que hacen a un hombre ser hombre. ¿Quién es este niño? El Dios hombre, Jehová nuestro Salvador. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y cuál era la misión de este niño? ¿Cuál es la misión de este niño? Dice el texto, él vino a salvar a su pueblo. Él vino con una misión muy específica. Él salvará a su pueblo, dice el ángel. Y tercera pregunta,
¿Y de qué cosas tenían ellos que ser salvados? La respuesta del ángel es de sus pecados. De sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. No de sus frustraciones, no de sus necesidades económicas, como enseña el mal llamado evangelio de la prosperidad, no de sus necesidades económicas, porque todas esas cosas son secundarias. La raíz de todos los males del hombre es el pecado, y es precisamente del pecado que Jesús vino a salvar a los hombres, no solo de las consecuencias del pecado, no solo de la condenación eterna, sino del pecado mismo. Él vino, dice aquí, a salvar a su pueblo de sus pecados, dice el ángel. O sea, Cristo vino a salvarnos de la culpa del pecado. Cristo vino a salvarnos de la condenación del pecado. Cristo vino a salvarnos de la esclavitud del pecado, de la depravación, de la corrupción que ese pecado había obrado en todas y cada una de las partes de nuestra humanidad. De eso fue que Cristo vino a salvarnos a nosotros. A eso vino Cristo, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y yo pregunto, ¿podemos predicar el evangelio de Cristo y sacar el elemento del pecado de esa predicación? ¿Podemos predicar el evangelio de Cristo obviando ese elemento del pecado en nuestra predicación? No, no podemos, porque el evangelio es un mensaje acerca del pecado. El tema del pecado formaba parte de la predicación apostólica. El libro de los Hechos de los Apóstoles demuestra esto. Y si vemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, encontraremos una presentación bien ordenadita, bien ordenada acerca del evangelio. ¿Y qué nos dice allí Pablo de la condenación del hombre? Bueno, veamos algunos versículos a vuelo de pájaro. Romanos 1:18 dice Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso hoy día no se está predicando en muchos púlpitos. ¿Cuál es la descripción que el apóstol Pablo hace de los hombres aquí? Son injustos, son impíos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son injustos, son impíos. Pablo no ocultó eso de su mensaje, como muchos hoy pseudos predicadores lo hacen para que la gente no se ofenda cuando visita la iglesia. Vean Romanos 3:9 ahora, y lo proyecto en pantalla, Romanos 3:9 al 12. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi amigo, el evangelio no es una buena noticia hasta tanto tú no aceptes esta mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia que el evangelio comunica? Que somos pecadores, que somos una raza de depravados, que hemos transgredido la ley de Dios y estamos bajo condenación. Por eso el Señor en Juan 3:18, véanlo en pantalla, Juan 3:18, Cristo dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No que será condenado, sino que ya ha sido condenado. Automáticamente tú no crees, ya tú has sido condenado. Dios nos dice en su palabra que estamos enemistados con Él desde que nacemos. Salmo 58:3.
Salmo 58:3, ¿qué dice? Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron los impíos. Desde la matriz se apartaron los impíos. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 2:3 que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No nacemos justificados, nacemos en condenación. Por naturaleza hemos sido rebeldes a su santa ley. No hemos vivido conscientemente dedicados a cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es el de glorificar a Dios. Y mi amigo, ese es tu gran pecado. Tú no has vivido consciente para cumplir ese propósito. Quizás tú seas un moralista. Tal vez tú eres mejor que muchos hombres y mujeres que conoces, pero eso no elimina el testimonio de la Escritura con respecto a ti. No. Escucha lo que Dios dice en Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, así está escrito. No hay quien busque a Dios. Todos, incluyéndote a ti, se desviaron a una. Todos, incluyéndote a ti, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi amigo, puede ser que el testimonio de tu corazón sea diferente. Eso es verdad. Pero Dios piensa de ti otra cosa muy diferente en su palabra. Eres un rebelde que no has caminado por la senda de la ley divina, porque dice la palabra de Dios que todos nos hemos desviado de esa senda, todos. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con ese testimonio acerca de ti? ¿Aceptas que esta es tu condición? Oh sí, pastor, mire, yo sé que yo he hecho algunas cosas malas. No, yo no te estoy preguntando eso, yo no me estoy refiriendo a eso. Lo que te estoy preguntando es si tú aceptas que por naturaleza tú eres un depravado, un pecador que mereces el infierno y que vas camino a una condenación segura a menos que Dios te salve. ¿Tú lo entiendes eso? ¿Tú aceptas en tu corazón que no mereces el cielo, ni siquiera el famoso purgatorio, que dicho sea de paso es una gran mentira porque no existe? Sino que lo que mereces es la condenación eterna por causa de tu pecado. Mi amigo, ¿tú aceptas eso de corazón? Si tu respuesta es un rotundo no, bueno, yo te tengo entonces una mala noticia, muy mala noticia. Tú estás implicando con ello que Dios es un mentiroso y tu condición es de un engaño voluntario. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Míralo en Primera de Juan, capítulo 1. No lo digo yo. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Yo no escribí esto. En Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amigo, por amor a tu alma, reconoce que te estás autoengañando. Versículo 10 dice, Primera de Juan 1, verso 10, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿por qué hacemos a Dios mentiroso? Bueno, porque Dios ha dicho en su palabra que esta es tu condición y tú dices que no. O sea, tú quieres contradecir a aquel que tiene la verdad absoluta y que no se equivoca. Tú sí. O sea que no solamente te estás autoengañando, sino también, lo que es peor, estás haciendo a Dios mentiroso. Y eso de por sí es lo más peligroso que existe. Ahora, si tu respuesta es sí, entonces yo te tengo una buena noticia. ¿Sabes qué? Si tú aceptas de corazón que tú eres un depravado, un pecador, que ha transgredido la ley de Dios, que eres un rebelde, que necesitas salvación y que mereces la condenación del infierno, entonces la buena noticia para ti, mi amigo, es que Cristo vino a salvar a pecadores como tú. Cristo vino a salvar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido. Y lo único que Él demanda de ti, es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Que des media vuelta a tu vida de pecado, que des media vuelta a tu religiosidad
que des media vuelta de ampararte en tu propia justicia, que dejes de confiar en tus buenas obras y en tu decencia y vayas corriendo a la presencia de Cristo, clamando por el perdón de tus pecados. Eso es todo lo que Él te pide. Cristo ha declarado que no será condenado ningún pecador que venga a Él reconociendo su condición y clamando por misericordia. Entonces, he ahí la buena noticia para ti este día, ya concluyendo. He ahí la invitación que Cristo hace a los pecadores. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Él exige fe más nada. No fe más esta o aquella religión, no. Fe y punto. Fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, hemos visto hoy, es un mensaje acerca del pecado, pero también es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe y acerca de Cristo. Pero eso lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo.